Damos gloria a Dios porque nos permite conocer su voluntad por medio de su palabra, atentos a lo que Él tiene para nosotros en este día. Mis hermanos y todos aquellos que también se unen por medio del video, cada época en la historia humana tiene sus características. En los últimos tiempos, en los últimos años, los noticieros nos presentan informes sobre desastres naturales, una maldad desenfrenada, pobreza, egoísmo, pluralismo religioso, guerras. Precisamente la reciente guerra entre Rusia y Ucrania, ¿verdad? Está fresco, y más fresco aún el conflicto entre Israel y este grupo fundamentalista de Hamas en la zona de Gaza. Y estos eventos de la historia han despertado, han provocado reacciones diferentes, tanto en los creyentes como en los no creyentes. Se está hablando mucho del tema de lo apocalíptico. Y siempre que hay estos eventos, ¿verdad?, esa temática tiende a tomar fuerza, lo apocalíptico, lo relacionado al fin del mundo. Y lo más importante es tener claro los aspectos bíblicos relacionados a ese tema. Es decir, pensar acorde a la Biblia. Eso es lo más importante. Por eso en este día, hermanos, como dice el título de esta enseñanza, estaremos reflexionando a partir de algunas frases acerca del fin. Yo titulé el tema Reflexiones acerca del fin. Y quiero reflexionar junto a ustedes a partir de algunas frases importantes sobre esta temática. La primera frase sobre la cual quiero reflexionar junto a ustedes, invitarle a que me acompañen en esta reflexión desde la palabra de Dios, dice lo siguiente: la humanidad está caminando hacia el fin del mundo. ¿Han escuchado esa frase? La humanidad está caminando hacia el fin del mundo. La pregunta sería, ¿habla la Biblia acerca del fin del mundo? ¿Habla la Biblia acerca de un fin? Gracias, Señor. ¿Del mundo? Por favor, observemos Mateo capítulo 24. Vamos a los evangelios. Evangelio de Mateo capítulo 24, el versículo 3. Y yo lo tengo allí proyectado porque me gusta cómo lo traduce en este caso la Nueva Versión Internacional, que dice: más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿cuándo sucederá esto? Recordemos que el contexto del pasaje es que a Jesús le preguntaron todo lo relacionado acerca del fin. De hecho, el pasaje lo titula Reina Valera 60, señales antes del fin. Y estas personas le preguntan: ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Reina Valera 60 dice fin del siglo, refiriéndose al sistema que se mueve, ¿verdad?, actualmente. Entonces, dijimos que la primera frase es: la humanidad está caminando hacia el fin. ¿Habla la Biblia del fin del mundo? La respuesta es sí. Y este es uno de los pasajes muy claros donde la Escritura y el mismo Jesús abordan la posibilidad de un fin del mundo. Pero luego agrega en el versículo 13 y 14 del mismo capítulo: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Otra vez Jesús vuelve a hablar del fin del mundo. ¿Ok? Entonces, evidentemente, es claro que la Biblia habla del fin. Pero es importante hacernos la pregunta: ¿qué clase de fin nos presenta la Escritura?
¿Qué clase del fin? ¿Qué clase de fin del mundo se refiere la Biblia? Porque las gentes se llenan de inquietudes. Muchos tienen temor, incluso los creyentes no les gusta leer el libro de Apocalipsis porque dicen, qué miedo, ahí está todo el fin del mundo. ¿Qué clase de fin nos presenta la Escritura? Segunda de Pedro, capítulo 3. El apóstol Pedro, en esta carta, inspirado por el Espíritu, escribe lo siguiente. Segunda de Pedro 3, del 10 al 13. Permítame leer acá. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Repito, verso 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Apocalipsis capítulo 21, del 1 al 3. Leo para ustedes. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces claramente la Biblia nos habla de un fin, ¿ok? Pero ¿qué clase de fin? Porque el contexto del fin al cual se refiere la Escritura es la finalización de una etapa de la humanidad. Es decir, no es un punto y final. No es que va a llegar un momento en que todo lo que existe va a desaparecer y ya no va a haber nada. No. El fin al cual se refiere la Escritura es el fin de lo que conocemos, de lo que vemos, de esta realidad que experimentamos, pero no es el detenimiento, no es ya el punto final de todo lo que existe, sino que la Escritura nos presenta más bien que vendrá un nuevo comienzo, y que cuando esta etapa de la historia humana termine y toda la profecía bíblica se cumpla, y es cierto, se dé la finalización de lo que existe. Cielo y tierra pasarán, dice la Escritura, pero mi palabra permanecerá. Pero ese no es el punto final, sino que dice que va a haber un nuevo comienzo. Porque va a haber de parte de Dios la creación de cielos nuevos, de tierra nueva, y donde todos aquellos que han creído en Dios y que viven en su voluntad, gozaremos de una eternidad en esa nueva realidad. ¿Por qué es importante esto? Porque hay muchos grupos que están proclamando un mensaje de finalidad total. Gente que dice, uno se muere y no hay nada más. Ya lo que vivió aquí lo vivió. Personas que dicen, igual es con la tierra. Un día todo se va a terminar. La contaminación, todo lo que está ocurriendo con el mundo va a llevar a que un día este planeta colapse y toda la humanidad desaparezca y ya no pase nada más. Mentira.
Dios nos dice en su palabra que vendrá un tiempo del fin de esta realidad, pero vendrá un nuevo comienzo glorioso en Dios. Cielos nuevos, tierra nueva, la ciudad de Dios descendiendo del cielo para establecerse y Cristo reinando en medio de su pueblo en plenitud. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Entonces hay una buena noticia, ¿verdad? No es todo trágico, no es todo qué triste. Se va a acabar el mundo. Se va a acabar el mundo hasta cierto sentido, porque va a haber un nuevo comienzo. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? De hecho, la cultura judía tiene la noción, siempre ellos han tenido esa noción, de dos grandes etapas. Ellos dividen el tiempo en dos partes. Y eso es fácil de confirmarlo. El pueblo judío siempre ha creído en dos partes del tiempo de la historia. Lo que ellos llaman el presente siglo malo. Es esa primera parte. Y luego ellos le llaman el siglo venidero, que es precisamente el reino de Dios ya establecido en plenitud. Así piensa el pueblo judío, que estamos viviendo el presente siglo malo, pero que va a venir el siglo venidero, que es el reino de Dios en bendición. En esa misma línea es que el Nuevo Testamento nos presenta este tema del fin. Va a haber un fin del presente de toda esta realidad, pero hay una promesa que Dios va a cumplir sin duda, porque Él es verdadero y fiel, donde va a haber cielos nuevos y tierra nueva. Precisamente esa pregunta que leímos en Mateo 24:3 de que ¿cuándo va a ser ese tiempo del fin? En realidad lo que ellos están preguntándole a Jesús es ¿cuándo va a terminar este siglo malo y cuándo va a comenzar el reino? Eso es lo que ellos están preguntando. Es muy importante entonces para nosotros tener claro que ni al morir termina todo, porque el Señor dice que nuestro espíritu vuelve a Dios y habrá una eternidad para bien o para mal. Pero tampoco al finalizar esta realidad, al llegar a esos eventos del fin del mundo, va a terminar todo, ¿no? Va a haber nuevo cielo, nueva tierra, va a haber un reino de Dios establecido en plenitud, y eso va a ser glorioso, hermanos, glorioso. La pregunta es: ¿en cuál nueva realidad estaremos? ¿En cuál nueva realidad quiere usted estar? ¿En esa que tiene que ver con gozar de todo lo nuevo que Dios va a traer eternamente en su presencia? ¿O en la condenación? Por eso es importante que nosotros hablemos y compartamos al mundo entero que no todo termina, ¿verdad? Ni con la muerte, ni con el llamado fin del mundo. Que hay que vivir acorde a la voluntad de Dios para gozar de esa nueva realidad. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Les parece? Sí. Creo que en este punto no hay gran problemática. La escritura es muy clara. Cuando hablamos del fin, entonces no hablamos sino de una conclusión de esta realidad, sí, pero hablamos de un nuevo comienzo, porque Dios cumple sus promesas. Qué lindo va a ser eso, qué glorioso va a ser ese tiempo, y queremos vivirlo de la mano del Señor. La buena noticia es que las puertas abiertas están abiertas para todos, los brazos del Señor para recibir a todos. Toda la humanidad tiene la posibilidad de gozar de esa nueva realidad, de esos cielos nuevos, de esa tierra nueva, de ese reino de Dios en plenitud. El problema es la dureza del corazón. Y estos temas del fin son importantes tocarlos, hermanos. Tratarlos aquí en la iglesia y en nuestros contextos de vida. Porque hay una estrategia que el enemigo está usando, y es mantenernos con la mirada ¿dónde? En lo momentáneo, aquí en lo terrenal, en lo pasajero. Dice la palabra en Colosenses capítulo 3 que debemos de vivir con la mirada puesta, ¿verdad? En las cosas de arriba, dice, y no en las de la tierra. Por eso, hermanos, es que
me parece tan trágico y tan terrible esa llamada teología de la prosperidad, que a mí no me gusta ni decirle teología. Ese movimiento antibíblico, satánico, ha causado mucho daño en la iglesia, en el pueblo de Dios y en la humanidad. Porque le dice al creyente, lo importante es que usted viva como un rey, que tenga todo lo que anhela económicamente, que reciba dinero, cuentas bancarias, que viaje por el mundo, que sea multimillonario. ¿Para qué? Para que tenga la mirada aquí y se olvide de que toda esta realidad va a desaparecer. Todo esto va a acabar. Y lo más importante es lo que va a venir después de esta realidad. La eternidad en el gozo del Señor, como dijo Cristo en relación a aquella parábola, ¿verdad? Bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero a otros les dirá, siervo malo, negligente, no lo conozco. Y dice que va a venir el lloro y el crujir de dientes. ¿En cuál realidad queremos estar? Y creo en un Dios que prospera y que bendice y que está al tanto de nuestras necesidades. Porque sé que Él, como Padre bueno, provee lo que necesitamos. Amén. Pero lo más importante no es lo que vemos ahorita. No es qué carro tengo, qué carrera estudiarán mis hijos. No es qué casa tengo, a cuántos países viajé. No es qué ropa de marca ando. Lo más importante es que todo lo que vemos va a dejar de existir, lo prometió Dios. Y hay una invitación para que comencemos de nuevo con Él a gozar de esas maravillas, de esa nueva realidad que se llama eternidad, reino de Dios en plenitud. ¿Alaban al Señor por eso? Amén. Segunda frase para reflexionar. Todas las recientes situaciones a nivel mundial son evidencia de que estamos en los últimos tiempos. Todas las situaciones a nivel mundial. Guerras, desastres naturales, la maldad en el mundo. Ahora en la mañana leí un momentito ahí una noticia que parecer mataron a una mujer que estaba embarazada. Hermanos, no hay misericordia, no hay compasión de nada. Ese video que circuló recientemente de un sicario, ¿verdad? Que lamentablemente hay una niña ahí de 12 años, a él no le importa que esté quien esté, él va por su objetivo y matan y afectan a gente inocente porque la maldad, el amor se pierde, el libertinaje sexual, ¿verdad? Es algo terrible, la codicia. Y entonces cuando nosotros vemos todas esas cosas, ¿qué es normal que decimos? Son evidencia de que estamos en los últimos tiempos. ¿Pero qué dice la Biblia? Mateo capítulo 24, volvamos. Perdón. Cuando hay terremotos por todo lado, cuando vienen guerras como las que se están viviendo, que vino la pandemia, la gente dice, estamos en los últimos tiempos. ¿Realmente estas cosas son evidencia de que estamos en los últimos tiempos? Mateo 24 dice el versículo 4, y voy a leer hasta el 12. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad y no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, dijo Jesús. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será
principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La mayoría de los eruditos, de los biblistas, concuerdan en que los últimos tiempos comenzaron desde que Cristo Jesús vino a la tierra por primera vez y ascendió a los cielos. Empieza a correr ese reloj de los últimos tiempos, la última etapa de la humanidad. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús dijo, espérenme, voy a regresar. Se va a cumplir lo que falta de la Escritura, y eso estamos seguros. Ni una letra quedará sin cumplirse. Se habla de que por lo menos 300 profecías acerca de la primera venida de Cristo se cumplieron claramente y se pueden verificar. No solo en la Biblia, sino en la historia de su primer venida. ¿Cuántos creen que se cumplirá todo lo relacionado a su segunda venida o a su regreso? Amén. Pero ¿qué dice la Escritura en relación a esos últimos tiempos? Esos eventos. Es interesante que Cristo, ¿verdad? Mismo en la Biblia se refiere a ese periodo de los últimos tiempos con un nombre. Lo acabamos de leer. ¿Cómo le llama a Jesús a los últimos tiempos que estamos? Principio de dolores. Es decir, lo que hace Cristo es comparar lo que experimentan las mujeres en su proceso de embarazo, ¿verdad? Todo lo que se vive hasta llegar al alumbramiento, al momento del nacimiento de una criatura. Y cuando le preguntan a Jesús por los últimos tiempos, Él dice, es como esos dolores, como esos principios de dolores, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que una mujer embarazada, antes de dar a luz, su vientre empieza a aumentar de tamaño, ¿verdad? Luego llega un punto donde van a empezar las famosas contracciones. Luego esas contracciones empiezan a ir más rápido en intensidad de dolor, pero también en intensidad de frecuencia. Yo me tomé muy en serio el curso preparto, ¿verdad? Cuando lo hice para Naomi, cuando lo hice para Josué, me lo tomé muy en serio, tomé apuntes, hice la tarea. Y algo que aprendí en ese curso fue que muchas mujeres pobrecitas las hacen llegar al hospital antes de tiempo, porque todavía no está su cuerpo preparado para dar a luz. Y entonces pasan horas y horas y horas ahí, cuando pudieron haber estado mejor en su casa y ir ya cuando verdaderamente van a nacer el bebé. Entonces a mí me enseñaron, y yo lo tomé muy en serio, que había que tomarle la frecuencia a las contracciones. Y que iba a llegar un momento en que cuando hubieran 3 contracciones durante 10 minutos, ahí sí, coja el bolsito, para el taxi, agarre el carro y váyase, porque ya van a nacer el bebé. Pero si había una contracción y a la hora siguiente había otra, o a la media hora, ¿qué significa? Que todavía hay tiempo, tranquilo, relájese, ¿verdad? Todavía no. Pero cuando ya empieza una y a los 2 minutos otra, y a los 2 minutos otra, y a los 2 minutos otra, vámonos. Cuando yo llegué con mi esposa, tanto con Naomi como para Josué, ya ella llegó con 7, creo, centímetros de dilatación. Ya estaba sellando, me faltaba poquito de dilatar. Y fue el asunto rapidito. Bueno, dice el Señor que los últimos tiempos son como esa situación que se vive, donde hay un aumento de todos estos eventos. Siempre han habido terremotos, siempre han habido pestes, siempre ha habido guerra en el mundo. Pero ¿qué nos da a nosotros evidencia de que son los últimos tiempos? Dijo Jesús, que se va a aumentar todo eso, en intensidad y en frecuencia.
Sin embargo, entonces nos dice la Escritura que llega el punto donde van a ser ese bebé. Y nosotros sabemos que va a llegar un momento en que todo se va a cumplir. En teología existe un concepto para describir con más claridad esto que les acabo de mencionar, de ese aumento de las circunstancias, de los eventos, y se le llama el escatón o escatón, que en realidad se define como evento final. Fíjense, hay un diagramita de esto para que lo observemos. Aquí a la izquierda ustedes pueden ver en esa especie de flecha, por así decirlo, ¿verdad? Hay del paréntesis hacia la izquierda un tiempo de eternidad que no conocemos cuánto ha transcurrido, ¿verdad? Porque el Dios existe desde siempre, Él no ha sido creado por nadie, Él es Dios. Esa eternidad hacia atrás, solo Dios la conoce. ¿Qué es lo que conocemos nosotros? A partir de Adán, a partir de la creación. Empieza a correr la historia humana. Llega un punto donde aparece la cruz de Cristo hace poco más de 2000 años, ¿verdad? Cristo Jesús viene por primera vez. Y después de ahí viene ese principio de dolores. Y entonces esa flechita que ustedes ven así hacia arriba es todos esos eventos que van a ir más seguido, más fuerte, en aumento, en aumento, en aumento, en aumento, en aumento, hasta que se va a llegar al punto de ese escatón donde va a venir la eternidad. ¿Ok? ¿Aumento de qué? Bueno, Jesús dijo, aumento de falsos cristos, de apóstatas. ¿Qué es un apóstata? Es diferente a la próstata, ¿verdad? La palabra apostasía significa una caída de la fe, una renuncia de la fe. Es decir, una persona apóstata no es una persona que nunca conoció de Dios, que no sabe nada de Dios, no. El apóstata es aquel que conoció la verdad, que tuvo algún encuentro con la palabra que es la verdad, o con Cristo mismo, que ha creído, que conoce que Dios es el único Dios verdadero y que solamente en Jesús hay salvación, pero que de pronto, de decisión propia, dice: no quiero más esa vida, no me interesa ya creer en esto, renuncio a la fe. Eso es apostasía. Entonces cae de su fe y le da la espalda a Dios. Son esas personas que uno ve que en vez ahora de creer en Dios, más bien atacan a Dios y a todo lo que sea relacionado al cristianismo. Eso es un apóstata, eso es apostasía. La palabra dice, entonces Cristo dijo, van a venir falsos cristos, ¿verdad? Gente que va a decir, yo soy el Mesías. Ahora vi que salió uno en Argentina, que anda hasta haciendo milagros y dice que es Jesús. Guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos, persecución y odio hacia los cristianos. Hermanos, hoy en día la sociedad es tolerante con todo el mundo y con todos los grupos, menos con el cristianismo. ¿Usted lo viste? Sí. Bueno, Jesús dijo que eso iba a pasar. Traición entre los mismos hermanos. La misma iglesia traicionando a sus hermanos, entregando a sus hermanos. Y cuando haya persecución, y hay persecución en algunos contextos, entonces imagínese usted, allá están escondidos los hermanos, y llegan y entonces le preguntan a fulanito, ¿usted sabe dónde está esa gente? Yo no sé, pero él va a ver aquella casa de allá. Despistadamente, pero gente entregando a sus propios hermanos. Jesús dijo que eso iba a pasar en un contexto de persecución, falsos profetas, falsos maestros, pérdida del amor. En contraste, la Escritura habla de que no todo va a ser malo, también va a haber un aumento de ¿qué? De la perseverancia de los creyentes. Dígale que está la parte, felicito por perseverar. ¿Ah? Porque así como hay un montón de apóstatas que están renunciando a su fe,
Habemos otros, ¿verdad? Como dijo en relación a Elías, 7,000 o más que no hemos doblado las rodillas ante Baal. Gloria a Dios, seguimos creyendo y seguimos confiando en el Señor. Va a haber un aumento también del testimonio de la iglesia, cosas milagrosas, ¿verdad? Respuestas gloriosas de Dios, la fe compartiéndose, la predicación va a aumentar y tiene que aumentar en esos últimos tiempos, ¿sí? La salvación, personas viniendo y obteniendo salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Pero observemos nuevamente lo que dice Jesús en Mateo 24. Vamos ahora al verso 6. Y oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. ¿Qué dijo Jesús? Que cuando todas estas cosas se vean y vayan en aumento, se le llama principio de dolores, pero todavía no es el fin. Pero van a ir aumentando hasta que el fin llegue. A eso es lo que se refiere, ¿verdad? Y dice el verso 7, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo eso será como principio de dolores. Entonces la Biblia dice que podemos nosotros estar seguros que estamos en los últimos tiempos. Yo diría que sí, claro que sí. ¿Ven ustedes aumento en todas estas cosas? Sí, es una realidad. Todo esto está aumentando en intensidad y en frecuencia también, como las contracciones de la mujer embarazada. ¿Ok? Pero dijo Jesús, aún no es el fin. ¿Cómo se le llama todo esto? Dijo, principio de dolores. No podemos negar que todo ha ido aumentando cada día. No podemos negar que cada vez está más cerca el tiempo del fin y el retorno glorioso de Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. Llegará ese momento en que Cristo vuelva. Llegará ese momento en que toda esta realidad finalice y haya un nuevo comienzo glorioso. Pero resulta muy interesante preguntarse, ¿cuándo terminan esos dolores de parto entonces? ¿Cuándo terminan ese principio de dolores? La Escritura dice que va a ir en aumento, hasta que un día va a llegar el punto clave. La hora pase a sala de labor, o pase ya al momento de dar a luz. Va a llegar ese punto. La pregunta sería, ¿cuándo? Si nosotros podemos decir que hay testimonio suficiente bíblico y en la historia humana para reconocer que estamos en los principios de dolores, la pregunta sería, ¿cuánto dura ese principio de dolores? ¿Cuándo va a terminar? Y va a venir entonces ya Cristo y se va a terminar todo lo que falte de cumplirse. Es una muy buena pregunta. Eso tiene que ver con una tercera frase que quiero compartir. La frase dice, para que sigamos reflexionando, debemos estar apercibidos, velando, preparados, porque Cristo vendrá en cualquier momento. ¿Qué dice la Biblia? Mateo 24, volvamos de nuevo. Ahora observe conmigo el verso 27. Porque como el relámpago, voy a leer del 27 al 33. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, ¿verdad? En el texto, en el griego original dicen los buitres, o sea, las aves de carroña, es lo que se refiere. Dice el 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra
y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. La frase es: debemos estar persuadidos, velando, preparados, porque Cristo Jesús vendrá en cualquier momento. Lo dijimos antes. ¿Cuándo termina ese principio de dolores? ¿Cuándo aparece Cristo según la Escritura? En cualquier momento. Puede venir ahorita en 5 minutos, puede venir dentro de 1 hora, puede venir mañana. Cuando le preguntaron a Jesús que cuándo se iba a cumplir esto, Él responde con 3 ejemplos muy prácticos. Jesús acostumbraba a utilizar las cosas de la vida diaria, porque Él utilizó esas comparaciones para que fuese más fácil para la humanidad entender los grandes misterios de Dios. Entonces Jesús utilizaba ejemplos prácticos. ¿Ok? Y cuando le preguntaron a Jesús cuándo sería el momento en que Él regrese y termine el principio de dolores y por fin se complete todo lo que resta, ¿verdad?, de la profecía bíblica, Jesús da 3 ejemplos. El primero, dice Jesús, que cuando esto ocurra va a ser como lo que observamos cuando hay un relámpago. ¿Ok? Un relámpago es aquella luz que viene siempre antes de un trueno y que alumbra el cielo y todos lo pueden ver. El verso 27, Jesús dijo: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces el primer ejemplo que Jesús pone es el de un relámpago. Es decir, un relámpago es aquella luz que indica que el trueno viene en camino. ¿Cierto? ¿Un relámpago qué es? Una luz, un resplandor que indica que el trueno viene en camino. Cuando uno se alumbra la calle y viene manejando, ¿qué espera uno? El bombazo, ¿no? Ya viene el trueno ahí detrás. ¿Ok? Segundo ejemplo o comparación que hace Cristo. Verso 28. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo, allí se juntarán las águilas, los buitres, las aves de carrilla. Entonces, Jesús nos recuerda que después de un tiempo en que hay un cuerpo muerto en algún lugar, ¿verdad? Cuando pasa ahí unas horas, unos días, ¿qué pasa, hermanos? Se comienza a descomponer ese cuerpo, ese organismo. Y entonces vienen las aves de carroña a comerse ese cadáver, los restos de ese cadáver. Aquí en Costa Rica le decimos sonchos. ¿Han visto los sonchos? Sopilotes. ¿Ah? Sonchos, sopilotes, ¿verdad? Esos nombres que se le pone aquí, esas son aves de carroña. Y cuando uno ve aquel círculo, que están dando vuelta en el cielo, ¿qué dice uno? Por ahí hay algo muerto, ¿verdad? Entonces dice Jesús, ¿cómo saber cuándo termina el principio de dolores y cuándo vuelve Cristo? Dijo Jesús. Bueno, les pongo un ejemplo. Es como el relámpago que siempre alumbra y que nos avisa que ya viene detrás el trueno. Y es como estas aves que cuando ustedes las vean en círculo, ¿qué significa? Que hay carne muerta abajo. ¿Ok? Tercer ejemplo práctico que da Jesús, verso 32. De la higuera, o sea, la planta de la higuera, ¿verdad? Aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. La planta de la higuera tiene un tiempo específico en que
sus ramas, ¿verdad? Tiernas, comienzan a echar hojas. ¿Ok? Entonces, para los que están habituados a ese tipo de cultivo, porque nosotros no es algo muy común aquí, ¿verdad? Pero allá en el contexto de Oriente, ellos cuando veían que una higuera tenía ramitas tiernas y empezaba a echar hojitas, ¿qué significa para ellos? Ya va a empezar el verano. Antes no había celular con la predicción meteorológica y no. Se guiaban por las cosas del diario vivir. ¿Cómo sabían ellos que iba a empezar el verano? Cuando las higueras, imagínense usted el montón de arbustitos de higueras, empezaban a hojear. ¿Okay? No, yo vacilo porque ahí en casa, no sé si fue mi suegra o alguien, ¿verdad? Sí, bueno, Javi, allá hay un higo que Javi sembró. Y ahí está ese higo. Pero también me hace gracia porque hay unas, esas que llaman pastoras, que se supone que deberían salir siempre en diciembre. Esa está más perdida. A veces es abril y está con aquellas pastoras rugiticas lindísimas en septiembre. Más perdida. No se puede confiar en ella. Pero la higuera no. La higuera cuando echa hojas, todo el contexto de Israel sabe que empieza el verano. Entonces vea qué interesante. ¿Cuándo viene Cristo? ¿Cuándo termina ese periodo de principio de dolores? Dijo Jesús. A mí me parece que estos tres ejemplos son muy claros. Dice Jesús: bueno, ustedes lo van a saber porque así como ustedes saben que después de un relámpago viene el trueno, así como ustedes saben que cuando hay aves de carroña volando es porque hay un cuerpo muerto, y así como ustedes saben que si empieza a hojear la higuera viene el verano, así también cuando ustedes vean todos estos eventos, dice, saben que Él está a las puertas. Entonces todas estas cosas que estamos viviendo nos recuerdan que cada día estamos más cerca, que Él está a las puertas de volver. Alaban al Señor por eso. Pero también, hermanos, estos ejemplos nos hablan de algo muy importante. Y yo lo anoté aquí porque me parece importante en esta reflexión que estamos teniendo. Lo puse así. Me parece bastante claro que los tres ejemplos de Jesús nos hablan no solo de un tiempo en específico, ¿verdad?, de estos eventos, sino también de un proceso que debe de ocurrir antes de que ese momento clave se culmine. Porque póngame la imagen anterior. El trueno nunca aparece sin que antes hubo el relámpago. Esas aves nunca aparecen a no ser que ya esté el cuerpo descomponiéndose. Y la higuera no va a hojear si es que ya llegó el tiempo de verano en que va a hojear. Pues también el retorno de Cristo, la palabra enseña que no va a ocurrir hasta que pasen ciertas cosas. ¿Ok? Aquí estoy siendo muy enfático y es importante lo que voy a recalcar. En ninguna manera estoy diciendo que Cristo no va a volver, todo lo contrario, ya lo dije hace unos instantes. Estamos cada vez más cerca del retorno de Cristo, de que termine ese periodo de principio de dolores y de que venga Cristo y se dé el alumbramiento de esa nueva realidad de gloria en el reino en plenitud. Pero así como estos ejemplos que puso Jesús, tienen que darse ciertas cosas para que Él regrese. ¿Ok? Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 4. Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 4. Voy a leerlo de aquí, para no darle la espalda, pero ahí se los también lo proyectado. Vean qué interesante. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, esto lo escribió el apóstol Pablo en su carta a los tesalonicenses. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar,
ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, reitero, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Cuál es el contexto de esta carta? Resulta ser que había una agrupación, un movimiento, que empezó a decirles, allí, pensemos 60 después de Cristo, ¿verdad? Aproximadamente unos 60 años, 62 después de Cristo. Aparece un grupo y empieza a decirle a los tesalonicenses, mire, vendan todo lo que tienen, desháganse de sus propiedades, suelten todo el ganado que tengan, despréndanse de todo, porque ya Cristo viene. Y entonces el apóstol Pablo les manda esta carta, inspirado por el Espíritu, y les dice, mire, no se dejen asustar, no se alteren, no hagan esas cosas, porque Cristo Jesús no va a venir hasta que pasen dos grandes señales. Y todavía no han pasado, les dice, todavía faltan muchas cosas por ocurrir. Pero cuando ustedes vean que hay una apostasía a nivel global, universal, ¿qué dijimos que era apostasía? Una renuncia de la fe total del cristianismo, dejar de creer en Dios para volverse contra Dios. No estamos hablando de que allá en China 2 hermanitos creyeron durante 5 años y ya no creen en nada, y luego en Honduras y luego en Francia otros 5. No, estamos hablando de que va a venir un tiempo de apostasía a nivel global, donde va a ser muy común escuchar, ¿y cuánto lo estamos escuchando ya? Cada vez más de gente que usted dice, se lo encuentra en la calle después de años, Dios me lo bendiga. No, ¿cuál Dios? No existe Dios. Pero usted era creyente, yo me acuerdo que usted predicaba y servía. No, hombre, eso no. Un día me dijo mi hermano, ¿usted cree en esas fábulas? ¿No? Cada vez va a ser más común la renuncia a la fe. Entonces, cuando vean ustedes una apostasía, dice el Señor, a nivel global, vayan alistando las maletitas, ¿verdad? Y segundo, cuando ustedes vean que en el mundo todo se empiece a complicar más y más y más, ¿verdad? El aumento del escatón. Y cada vez haya más conflictos y guerras y rumores de guerras y nación contra nación, y parezca que la economía y todo va por el suelo y que las cosas no tienen solución. Y ustedes vean que se empieza a conformar un gobierno mundial único. Y se levante un solo presidente o rey, o no sé cómo le vayan a llamar en ese momento. Cuando surja ese líder que se va a llamar anticristo, dice la Biblia, entonces sepan, ahí sí que los principios de dolores terminaron y viene Cristo en cualquier momento. ¿Ok? Entonces, dos grandes señales dice que tienen que ocurrir antes: apostasía a nivel universal y surgimiento del anticristo. Eso concuerda con lo que dijo Jesús ahí mismo en Mateo 24. Observemos el verso 13 al 18. Mateo 24, 13. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cristo Jesús le agrega todavía una más. No solamente dice, estén atentos a la apostasía, estén atentos al surgimiento del anticristo, sino que además se tiene que predicar el evangelio en todos los rincones del mundo. ¿Ok? Ahora más que nunca eso está ocurriendo, se está llegando a lugares que nunca antes se llegaba, ¿verdad? Pero dice además,
Y será predicado, verso 14, este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su carga. Entonces Jesús dice, cuando ustedes vean que vuelva a pasar lo que ocurrió en tiempos de Daniel, y hace el paréntesis, el que lee entienda, porque el que lee sabe que Daniel capítulo 9 habla de que hubo una llamada abominación desoladora. ¿Qué fue eso? Que fue invadido Israel y que fue tomado el templo, y en el lugar donde estaba el trono de Dios, ¿verdad? Donde se supone que está el lugar santísimo, el arca, la representación de la presencia de Dios, se posicionó un líder y empezó a exigir un sacrificio pagano, ¿verdad? Usurpando el trono de Dios. Entonces Jesús dice, cuando ustedes vean que se levante esa figura a nivel mundial y hable de paz y resuelva los asuntos y todo vaya muy bonito, pero de pronto dé un giro ese líder y empiece a decir, yo soy el Dios del mundo, ahora todos adórenme, ahí se acabó el principio de gloria. Cristo Jesús desciende por su iglesia. Entonces, hermanos, vámonos a la frase un momento. La frase número 3, por favor. Debemos estar apercibidos velando. Sí, amén. Preparados porque Cristo vendrá en cualquier momento. Sí, amén. Pero como dijo Cristo, todavía no. No estoy diciendo que Cristo no venga. Pero me parece a mí que la palabra enseña que Él no va a venir dentro de 5 minutos, ni dentro de 1 hora y nos tomó a todos por sorpresa. Que Él va a venir cuando ya esté la apostasía y cuando ya esté el anticristo establecido. Son 2 señales que tienen que ocurrir antes. ¿Ok? Y alguien dirá, bueno, pero si el Señor quiere, pasa por encima de eso y viene ya. Él es Dios, si Él quiere, viene ya, pero Él no lo va a hacer. ¿Sabe por qué? Porque Dios nunca pasa por alto su palabra escrita. Nunca. Al punto de que dice Hebreos 9:22, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. Eso es una cita de Levíticos 17:11. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Por qué menciona este versículo, hermano? Vea qué fuerte es eso. Usted se ha preguntado por qué Cristo Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. ¿Por qué el Padre permitir que el Hijo sufra todo eso tan terrible? ¿Por qué no perdonarnos de otra manera y solucionar el asunto? Porque Dios ya había establecido en su pacto con Israel que la única manera de remitir los pecados era que hubiera un derramamiento de sangre. Y Dios se toma tan en serio su palabra escrita que cuando Cristo Jesús dijo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, el Señor dijo no. Y Cristo Jesús tuvo que ser obediente hasta morir y derramar su sangre. Porque Él cumple la palabra escrita. Jesús en la cruz cumplió con esa palabra que dice que sin derramamiento de sangre no va a haber perdón de pecados. Y si Dios se tomó tan en serio eso como para que el Hijo muriera, ¿usted cree que va a decir ahora, no, Jesús, vaya ya de una vez? Y no importa que todavía haya un montón de gente que no se ha conocido el Evangelio, y no importa que todavía no esté el anticristo, y no importa que todavía no haya apostasía. Si Él dijo que eso tenía que pasar antes, entonces yo creo que va a pasar. Pero aquí quiero ser muy claro en algo. ¿Cuál es mi actitud hacia los que piensan diferente? Yo no me preocupo. Miren, mis hermanos, si usted es de los que cree que ahorita en 1 minuto o dentro de media hora Cristo Jesús puede venir y nos tomó a todos por sorpresa, hay que estar preparados para irnos con Él, yo le digo, siga adelante creyendo eso. Pero si usted es como yo que cree que antes tiene que darse estos eventos para que Él venga,
También yo digo gloria a Dios por eso. ¿Sabe por qué? Porque si usted cree que Cristo Jesús puede venir en cualquier momento, ¿cómo va a vivir usted? Dijimos preparado, velando, apercibido para ese encuentro. ¿Y cómo vivo yo que creo que antes tiene que cumplirse esa escritura? Igual. Porque de todas maneras, hermanos, alguien dijo que la muerte tiene un apellido que es segura, Yo no sé si voy a estar ahora en media hora o si voy a estar mañana. Espero que Dios me dé vida muchos años más. Pero hermanos, ¿cuánta gente no amaneció hoy que tal vez tenían comprado un boleto de avión para mañana? Porque pensaban que iban a seguir vivos. Entonces, igual todos tenemos que vivir cada día como si ya nos fuéramos a encontrar con Jesús. Pero me parece a mí que la palabra está diciendo, mire, estén muy atentos. Ojo al relámpago, ojo a los sopilotes, ojo a la higuera. El verano está cerca, el cuerpo se está pudriendo, ya viene el trueno. Ojo con los eventos que van en aumento. Y si ustedes ven que la apostasía se globaliza, y si ustedes ven que se levanta un líder que se llama Anticristo, entonces con mucha más razón, ¿viste maletas? Porque entonces ahora sí, que Cristo viene. Amén. Pero si no nos toca vivir ese momento, igual tenemos que vivir a cuentas con Él, porque no sabemos cuándo nos va a llevar, nos va a llamar a su presencia. Segunda de Pedro capítulo 3, en el versículo 9 dice que Dios no retarda su promesa, como algunos tienen por tardanza, sino que es lo que está haciendo el Señor. Él es paciente porque Él quiere que todos esos que andan en rebeldía y no creen en Él, conozcan la verdad. ¿Para qué? Para que entonces entren al reino con Él, a esa nueva realidad de gozo. Él no quiere que nadie se pierda. Yo me acuerdo, hermanos, y a veces le he dicho, Señor, perdóname si he pecado con ese pensamiento, pero creo que es parte de nuestra humanidad. En algún momento de mi vida yo me acuerdo que yo le he dicho, Señor, ven ya, por favor, ven ya. Yo no me puedo ni imaginar qué irán a ver mis hijos o mis nietos, y la cosa está como está ahora. Pero dice la palabra que el Señor quiere que mucha gente más venga al arrepentimiento. ¿Amén? Pero va a llegar el punto en que ese tiempo se va a acabar. El principio de dolores va a tener un fin y va a ser demasiado tarde para muchos. Entonces, hermanos, para finalizar, al final de todo, ese asunto de si usted cree que viene ya o si cree que primero tiene que pasar esto, no me parece que sea algo como para que discutamos, ¿no? Yo motivo a la gente que dice, ya viene en cualquier momento, adelante, siga preparado, siga atento. Pero, igual manera, uno o el otro, tenemos que vivir consagrados al Señor cada día. ¿Ven? Dios no va a pasar por alto su palabra, pienso yo, su palabra escrita, y dice que entonces se predicará el Evangelio en todas las naciones, se dará una apostasía a nivel mundial, se va a levantar esa figura del anticristo, y entonces todo eso nos apunta a que estamos cada día más y más cerca. Con esta última frase quiero finalizar. Adelante, por favor. El que verdaderamente es hijo de Dios y discípulo de Cristo, sabe que cada vez está más cerca la venida del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Y qué hace entonces? Vive cada día agradecida y fielmente como si en ese día se encontrará con Él. Porque no es un asunto de miedo. Uy, qué miedo, Cristo viene, ¿no? A mí no me da miedo que Cristo venga. Hermanos, eso va a ser maravilloso. Entonces tengo que vivir cada día agradecido porque Él me ha hecho parte de algo que no merezco. Dice que somos coherederos con Cristo, que nos ha preparado una eternidad. Pero también voy a vivir en fidelidad, en obediencia, en consagración. Porque Él viene por los suyos, no por los que le han dado la espalda. Señor, gracias por tu palabra.
Ayúdanos, Señor, como también está escrito, a ser entendidos en cuanto a los tiempos. No podemos pasar por algo, Señor, que todas las cosas han ido en aumento, Dios. Verdaderamente estamos en los tiempos del fin. No sabemos cuánto falte aún, Señor, hablando a nivel de tiempo. Pero siguen cumpliéndose tus profecías, tus promesas. Lo que queremos es, Señor, vivir cada día como si tú ya vinieses. Atentos a nuestro encuentro contigo. No sabemos si nos has de llamar y hemos de fallecer antes. Pero lo que sí sabemos, Señor, es que en ninguna manera queremos ser hallados en rebeldía ni en infidelidad. Porque tenemos tanto que agradecerte, Señor, que cada uno de nuestros días queremos vivirlo para ti, para gloria de tu nombre, Señor. Una vez más, gracias por incluirnos en un plan tan maravilloso. No nos da miedo lo relacionado a los eventos del fin. Al contrario, nos fortalecemos y afirmamos en ti. Porque tu palabra dice que debemos de gozarnos con todos los que aman tu venida, Dios. Qué lindo saber que tú nos permitirás gozar de todas esas cosas maravillosas. Y que un día, Señor, sin haberlo merecido nosotros, por ese precio que tú pagaste en la cruz, amado Jesucristo, entraremos a tu reino en plenitud y disfrutaremos de cielo nuevo, de tierra nueva, calles de oro, de un mar de cristal, Señor, de todas esas promesas donde ya no va a haber dolor, llanto, preocupación, donde todo será gozo en plenitud, eternamente contigo. Pero en contraste, Señor, donde va a haber condenación para aquellos que rechacen tu ofrecimiento. Gracias porque la oferta está para todos. Ten misericordia de aquellos que aún no han creído. Y permite que tu palabra llegue. Y úsanos, Señor, cada día. Que aprovechemos cada momento para compartir la verdad. Y muchos te conozcan y disfruten de la salvación y vida que solo tú, Jesucristo, puedes otorgar. Como dice el libro de Apocalipsis finalizando, sí, ven, Señor Jesús. Amén. Que Dios continúe bendiciendo sus vidas. Pongámonos de pie.